Qué bueno verles el día de hoy. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Solo está contento el hermano William y la hermanita Raquel. Voy a hacer la pregunta otra vez más. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Ya está Rafael, que no lo vi. Amén. Estamos contentos, por eso venimos a gozarnos en la casa del Señor. Ya los niños salieron y antes de empezar quisiera ver si alguien tenía alguna petición de oración en este día. Alguien que quiere que orásemos por alguna petición especial, o por alguien o por algo. Yo quiero una oración para mi hermano, que lo operan del corazón abierto. No tiene la fecha, pero creo que es la próxima semana. ¿Cómo se llama su hermano? Javier. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero orar por la iglesia. Quiero orar por cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, literalmente, para que Dios pues haga su voluntad sobre cada uno de nosotros, de que somos el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, que Él nos salvó y nos trajo a este lugar con un propósito específico. Así que, si usted es tan amable, póngase de pie conmigo. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor y luego vamos a compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros. Padre, te damos gracias en este precioso día que tú has escogido para traernos a tu casa, a tu lugar de oración, a tu templo santo, Señor. Te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros se acuerde, Señor, del sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario. Que cada uno de nosotros se acuerde cuál fue el motivo principal por el que tú viniste, Señor, a este mundo y te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Fue para salvarnos, para pagar por la culpa que nos correspondía a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos por ese sacrificio, Señor, y gracias por la resurrección, porque por ella tenemos, Señor, garantía de que vamos a estar a tu lado aquellos que hemos aceptado a Cristo como fiel y suficiente Salvador, Señor. Señor, levantamos en oración a todos aquellos, Señor, que están enfermos, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que les falta sustento, abrigo, Señor, aquellos también que están pasando por la frontera, Señor. Pero sobre todas las cosas, los que estamos aquí, Señor, porque tú nos traíste aquí con un propósito, Señor. Te rogamos que tu misericordia sea sobre nosotros, que podamos apreciar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que tienes preparado para nosotros de hoy en adelante, Señor. Levantamos a Javier, lo ponemos, Señor, en tus manos para esa operación, ponemos los doctores, el hospital, levantamos a sus familias, Señor, sobre todas las cosas, Señor, rogamos a la iglesia que esté orando por él, para que tú, Señor, estés en el medio de esta operación, y tú, Señor, puedas, Padre, obrar, no solamente en el término de salud, sino también en su salud espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús levantamos, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Si alguno viene en camino, acelera sus pasos. Te ruego, Señor, que en tu misericordia seas con nosotros en este día y que nos permitas adorarte, levantar tu nombre a una, Señor, y darte las gracias por todo, Señor, absolutamente todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Toma asiento un momentito, por favor. Vamos hoy a compartir un mensaje que es un mensaje, diría yo, un poquito diferente, ¿verdad? Porque el título del mensaje es como una pregunta. Y el título que le hemos puesto al sermón de hoy es ¿a qué vengo a la iglesia? Es una pregunta, ¿verdad? Decía Rafael, pero ¿por qué tú no dices a qué venimos? Bueno, pues cada quien tiene que hacerse una pregunta, porque le comentaba yo de un programa que estuve escuchando ayer en NPR, en la radio que es pública, y decía que muchas veces uno se pregunta, ¿verdad?, si uno tiene la capacidad de hacer algo. Si por ejemplo uno hace un trabajo y otra persona piensa que uno es bueno en su trabajo, muchas veces uno no se la cree, dice, no, yo no, un día de esto me van a descubrir que yo no soy bueno para lo que ellos piensan que yo hago.
Y siempre uno mismo se está cuestionando. Y esto es una pregunta, yo diría que es una pregunta como así, que tiene su propia respuesta, pero muchos de nosotros no saben todavía, o quizás no sabe a qué viene a la iglesia, por qué yo vengo a la iglesia, qué yo hago aquí. Es que todo tiene una razón específica, todo tiene un motivo, todo tiene una raíz. Y yo tengo que saber a qué vengo a la iglesia, por qué vengo a la iglesia, qué busco en la iglesia. Yo voy al supermercado porque ando buscando, ¿verdad?, mis groceries, ando comprando. Voy a la gasolinera porque, bueno, a mí me encantan los hot dogs de Q-Tip, pero aparte de eso voy a echarle gas al carro también. Si voy a la Food Lion, yo voy a comprar lo que necesito para cocinar, ¿sí o no? Pero si yo vengo a la iglesia, ¿a qué yo vengo? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? No hay una respuesta correcta, yo diría, porque cada uno de nosotros tiene una motivación diferente quizás. La Biblia dice a lo que tenemos que venir a la iglesia, pero necesariamente a eso no vengo a la iglesia. Porque si yo hiciera todo lo que la Biblia me dice, estuviera viviendo una vida excelente. Si yo me llevara de lo que dice la palabra de Dios, yo estuviera viviendo una vida bien, buena. ¿Sí o no? Pero ¿quién de nosotros hace lo que dice la Biblia? Ninguno. Sabemos la palabra, pero no lo hacemos. Dice la palabra de Dios que aquel que sabe lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿no? Dice. Pero también dice que no hay bueno ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a Primera de Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Lo voy a leer un solo versículo por ahora. Y el apóstol Pablo le da a Timoteo unas instrucciones antes de él irse a pastorear esta iglesia. Él escribe 2 cartas. En la primera él dice que avive el fuego, que él puso sobre él al imponerle las manos, que oró por él, que le dio las instrucciones. Pero aquí él está hablando en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Si usted lo tiene ahí, usted me ayuda y vamos a leer la palabra de Dios como lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el capítulo 3 Pablo está hablando y le da a Timoteo las instrucciones de los requisitos de un obispo y también requisitos de los diáconos. Pero ya al final del capítulo 3 él le da esta palabra a Timoteo y le dice, ¿están ahí? 3, 14 y 15, póngale perdón, 14 y 15. Él dice en el 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes ¿qué? Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y es que columna y baluarte de la verdad. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Añade rica bendición a tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, nos rete en esta tarde y nos salgamos de aquí como llegamos. Que cada uno de nosotros reflexione en tu palabra y la acepte no solamente como buena y válida, sino como que la entendió y que la va a aplicar a su vida. Porque tú eres bueno y porque tus misericordias son buenas y son nuevas cada mañana. Pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo debemos conducirnos, comportarnos en la casa de Dios? Él dice en el verso 15, para que si tardo, obviamente, la palabra de Dios dice que el Señor es bueno, que el Señor viene pronto, pero mucha gente dice, aquellos que se burlan de los creyentes y de los cristianos, yo tengo tiempo escuchando eso y Él no llega, no viene nunca, es lo que la gente dice, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos estamos viviendo como si el Señor no fuera a llegar, como si el Señor no fuera a venir por su iglesia. Vivimos una vida muchas veces sin propósito y una vida así, por eso digo, ¿a qué yo vengo a la iglesia? Yo no sé cuándo el Señor va a venir. Qué bueno que sería que el Señor te encuentre a ti cuando el Señor venga por su iglesia en la iglesia.
¿Cuántos dicen amén? Adorándole. Wow, qué bueno sería que estés en la iglesia adorando a Dios y que llegue el rapto y el Señor llega y nos levanta en su casa. Pero ¿a qué vengo? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice acá que la iglesia, podemos nosotros decir muchas veces, yo voy para la iglesia, pero mi mente y mi corazón no está definido en lo que es la iglesia cuando yo digo yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque en mi mente lo que hay es un edificio y personas que yo voy a ver, con las que me voy a juntar, con las que me voy a reír, quizás con aquellos que voy a abrazar, a lo mejor, no sé. Pero en mi mente como que no hay una idea clara de cuando yo digo yo voy a la iglesia. ¿Por qué yo digo eso? Porque me ha pasado a mí y a todos nos ha pasado. Cuando venimos y, bueno, yo voy a la iglesia. Pero si a eso vamos, una iglesia no es un edificio, no es una casa. Una iglesia es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y el diccionario bíblico, es un grupo de personas que se congrega, se reúne con un solo propósito, de adorar a Dios. Ese es el propósito al que yo voy a la iglesia, pero mucha gente va a la iglesia con otro propósito. Hay mujeres que van a la iglesia a buscar novio, hay hombres que van a la iglesia a buscar mujeres, o sea, novias, hay personas que van a la iglesia a mirar qué es lo que hay gente que va a la iglesia con diferentes propósitos. No digo que esta iglesia sea así, pero sabemos que ha pasado mucho tiempo. Bueno, mucha gente, tú le preguntas, ¿dónde conociste a tu esposa? En la iglesia. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero ese estaba buscando esposa en la iglesia, y uno que estaba buscando esposa o esposo, lo buscaba en la iglesia. Pero pongas todo eso a un lado. Hay gente que va a la iglesia a ver la música, hay gente que va a la iglesia porque le gustan las alabanzas, hay gente que va a la iglesia porque le gusta el pastor como predica, hay gente que va a la iglesia porque a lo mejor ve gente que le encanta, no sé, usted pone la razón que usted quiera, pero hay gente que no va a la iglesia porque va a la iglesia a adorar. El propósito principal por el que usted va a la iglesia, mucha gente no va a la iglesia por ese propósito, va a la iglesia por otro propósito. Las iglesias de hoy, y estamos viendo eso, muchas iglesias van formándose en la necesidad física y emocional de la persona. Bueno, yo voy a tal iglesia porque aquí tienen buenos programas para los niños. Hay unos maestros ahí que son tremendos y le ponen juegos, le ponen esto, tienen su Nintendo, hay de todo. Usted va a la iglesia porque usted quiere que su niño se sienta cómodo con las cosas que le ofrecen. ¿Eso es adorar a Dios? Pero usted va a la iglesia por eso. O sea, yo voy a la iglesia porque hay unos maestros buenísimos y ahí dan unos estudios buenos de vez en cuando. Pero un estudio no necesariamente es una adoración a Dios, no es rendirle a Dios lo que Dios se merece, darle a Dios lo que Él se merece. Yo puedo ir a la iglesia con un propósito específico, hermano, y las iglesias de hoy te dan tantas cosas, excepto palabra. Hay iglesias que dan tantas cosas y son iglesias, hermano, y están llenas. ¿Y cómo se les llama hoy? Mega iglesia. Hay una adoración, hay un grupo grande de alabanza, hay tanta multimedia, hay proyectores por todas partes, hay traductores. Usted se pone la cosita que se pone Rafael aquí, le traducen al idioma que usted quiere. Hay de todo. Pero no hay palabra. Y dice aquí la palabra de Dios que la iglesia no es un edificio, no es una casa. Vaya a 2 Corintios capítulo 6 verso 16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente. Vosotros, ustedes, la iglesia, las personas que se congregan con el único propósito de adorar a Dios, los cristianos que se congregan con el propósito de adorar a Dios, son el templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los corintios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La iglesia del Dios viviente. Cuando nosotros pensamos en Dios, no pensamos que Dios está vivo. Hablamos de Dios como si fuera algo platónico, como si fuera algo, bueno, que no sé, imaginario. No, Dios está vivo. Muchas veces nos comportamos como si Dios ha cambiado. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de la misma manera que Dios mató a Ananías y a Zafira, nos puede quitar la vida a nosotros porque Dios no ha cambiado.
La gente piensa que no, mira, fulano hace tal cosa y no le pasa nada. Fulanito hace tal cosa y no le pasa nada. Pero también he escuchado gente, pero ven acá, fulano estaba bien y se cayó muerto. Dios todavía está matando gente. ¿Usted lo duda? Es que Él no ha cambiado. Si la Biblia dice que Dios es el mismo y le quitó la vida a Ananías y a Zafira, me la puede quitar a mí o a cualquiera de nosotros. Dios puede en cualquier momento, Dios da la vida y Él la quita, ¿sí o no? En cualquier momento Dios dice, ya hasta aquí llegaste, aquí te llegó tu cuarto de hora, vámonos. Y nos manda y nos viene y nos recoge, ¿sí o no? Entonces, mirándolo desde ese punto, Dios no ha cambiado. Y dice su palabra, tanto así que nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios está vivo y operando. Aunque nosotros no lo veamos, es que Dios es espíritu, usted no tiene que verlo. Yo tengo que adorarle y estar todo el tiempo con la expectativa de que Dios puede llegar en cualquier momento. Eso es lo que dice su palabra, como ladrón en la noche. Nadie lo está esperando y ¡bum! Llegó el Señor. Por eso es que cuando yo estoy en la casa del Señor, bueno, a mí como predicador, como pastor, me ha tocado mirar desde aquí de gente todo el tiempo, y yo, wow, parece que estoy predicando bien, porque a todo el hermano fulano dice que sí, y es que se está durmiendo. Y se van durmiendo. No, hermano, ¿cómo yo voy a la iglesia a dormirme? ¿Cómo voy a la iglesia a no prestar atención? Es probable que esta sea la última vez que usted escuche la palabra de Dios, antes de que Dios venga por usted. Y qué bueno que usted prestó atención, porque ese mismo día le toca el juicio. ¿Usted va a ir fresquecito? Sí, usted va a tener su palabra. Usted va a tener, no, porque el pastor dijo así, y así era. Y él dijo, yo soy el templo del Dios viviente. Yo acepté a Cristo. Hermano, qué bueno. El día de juicio habrá muchos alegatos y muchas excusas. Pero volviendo al tema, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Él dice aquí, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Las columnas son aquellas que sostienen una estructura. Un baluarte es como si, ¿se acuerdan de los muros de Jericó? Bueno, son unos muros que rodean la ciudad y la protegen. Entonces, él está diciendo que la iglesia, ese grupo de personas en las cuales mora el Espíritu de Dios, son la columna y son aquella estructura, son aquellos muros que rodean todo lo que a nosotros hacemos. Le doy un ejemplo. La iglesia sostiene las familias. La iglesia sostiene las personas que están con nosotros. La iglesia sostiene a los hermanos. La iglesia sostiene nuestros trabajos. Pues ahora mismo, hermano, ¿por qué quiere que oremos? Vamos a orar. Yo le puedo asegurar, hermanita, que Javier no sabe que estamos orando por él, pero la iglesia lo está sosteniendo en oración. ¿Y qué es un sostén? Una columna. Baluarte, estamos protegiendo, estamos todo el tiempo orando e intercediendo, porque dice la palabra de Dios que Satanás, el Señor los reprende, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Nosotros somos esa columna de fuego por la cual Satanás no entra a muchos de nuestros hijos, a muchos de nuestros hermanos, a muchos de nuestros compañeros de trabajo, a muchas personas que hasta aquellos que nos caen mal, que oramos por ellos, hasta esas personas, hermano, estamos orando por ellos, lo estamos sosteniendo en oración. La iglesia es columna, sostiene, y baluarte, rodea para protección de aquellas personas menos válidas, de aquellos que no tienen ni idea de que hay una guerra espiritual alrededor de ellos. La iglesia del Señor, usted y yo, nos critican, nos dicen, estos hipócritas y no sé qué y que lo otro. Lo primero que te critican, lo primero que te ponen a ti en candela son los familiares, que no son cristianos, porque no toda nuestra familia es cristiana, ¿sí o no? Tenemos personas, tenemos familias que se burlan de nosotros. Hay familias de nosotros que están todo el tiempo, este pasa el tiempo en la iglesia, ahí me lleva a la cama. Me decían a mí. Pero cuando tienen un problema, ¿a quién llaman? A la columna y al baluarte de la verdad. Cuando tienen un problemón,
que ya han extinguido todos los recursos, que ya no hay absolutamente nada que hacer, fulano, ora por mí, ¿o no? Columna y baluarte de la verdad. ¿Pero de cuál verdad? De Cristo. Él es la verdad. Le digo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, eso somos nosotros. En el mundo, desafortunadamente, y aquellos que vienen a la iglesia muchas veces no saben cuál es el propósito, a qué yo vengo. Bueno, yo vengo porque a mí me trae. Yo vengo porque mi mamá me trae. Yo vengo porque mi esposo me trae. Yo vengo porque mi esposa me trae. Usted tiene que tener una razón específica por la que usted quiera venir a la iglesia. La gente a veces dice, bueno, yo tengo que ir a la iglesia. Usted no tiene que venir a la iglesia. Papá, entonces se equivocó ya, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo que usted piensa que yo tengo que ir a la iglesia? No. Yo tengo que querer ir a la iglesia. Yo tengo que amar estar en la casa del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en la casa. Hermano, yo tengo que querer estar en la casa de Dios. Esa es la casa del Dios viviente. Bueno, pero pastor, te acabas de decir que Dios mora en nosotros. Sí, pero que hay un lugar donde esas personas se congregan. Y este es el lugar. Nosotros estamos todos en la misma página. Todo el que está aquí ¿sabe a qué vino? ¿O no? Bueno, eso espero yo. tengo la fe de que así sea. De que no, yo vine a otra cosa. Yo pensé que aquí estaban dando cajas y estaban dando comida y pavo, pero no estaba en San Giving todavía, no sé. Así le pasó una vez a mi esposa, que ahí en Nueva York, bueno, como no está aquí, ella iba caminando y había una fila de gente. Y allá en Nueva York, pues ahí te iba y le daban una cajita de comida y le daban unos quesos en ese tiempo, unos quesos buenos. Y ella vio ese grupo de personas y ella se metió en la fila. ¿Sabes cómo es mi esposa, verdad? Y está en la fila y van caminando y la fila va avanzando y ella va caminando y se encuentra amiga y se pone a hablar de una vez, hace amistades con todo el mundo. Cuando llega a la puerta, dice, ¿qué es lo que están dando? Dice, no, que esto es para un brujo para leer las cartas. Yo no quiero que me digan nada de eso, se fue. Pero perdió como 3 horas de su tiempo antes de llegar a la puerta del brujo. Y hay gente que está llegando, pues yo no sé a qué yo vengo. Yo estoy aquí, pues bien, no sé, aquí hay que hacerlo conmigo. Pero hermano, no es así. Yo tengo que saber a qué yo voy a la iglesia. Yo tengo que saber qué yo voy a sacar de a qué yo vine. Porque hermano, cuando usted prepara el viaje a la casa de Dios, hay un proceso. Usted tiene que levantarse, usted tiene que bañarse, tiene que vestirse, tiene que viajar, transportarse de un lugar donde usted vive a su casa. Hermano, y después que usted viene a perder el tiempo a la casa del Señor. No, aprovéchelo lo máximo. No se duerma, no se distraiga, que el enemigo quiere robarle la bendición. Todo lo que se predica, aunque a veces no tenga sentido, aunque sea chiste malo, hermano, agarre todo. La palabra de Dios dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Porque cuando yo vengo a la casa de Dios tengo que aprovechar al máximo. Porque yo no sé si es la última vez que yo voy a tener esa oportunidad. Yo no lo sé. Entonces él dice que cuando yo estoy en la casa de Dios, yo tengo que comportarme de una manera. ¿Pero cómo? Hermano, siéntese adelante. Porque a veces la palabra que el que está atrás le llega como a media. Imagina, yo hablo muy rápido. A veces te le llega como 3/4 de la palabra, no le llega bien. Adelante le va a llegar bien. Siéntese adelante. Ponga atención. Dice la palabra de Dios que cuando vayas a la casa del Señor, ven mejor pronto para oír que para tú hablar. Hay gente que habla, matica, chica, hay gente que hace de todo en la casa del Señor. ¿Pero cómo es eso? Hay gente que hace de todo menos adorar a Dios. Y a qué yo vengo a la casa del Señor. ¿A qué? Bueno, tengo que ver que va a quedar la iglesia, porque no sé, ahí está como medio peligrosa. Ahí son 3 gatos. Pero ¿cómo puede ser que, hermano, en la iglesia de Dios no hay gatos?
No, yo esa iglesia a mí no me gusta porque ¿qué hizo? Ahí son 3 gatos. Hermano, en la casa del Señor no hay gatos. La Biblia les llama ovejas. Nunca he escuchado a una persona decir, ahí hay 3 ovejas. No, ahí hay 3 gatos. Pero ¿y cómo puede ser, hermano, en la casa del Señor que aquí no hay gato? Y si somos 3, aquí está el Espíritu de Dios, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está su Espíritu. Y estamos con el propósito de adorarle a Él. Aquí no hay gato. Eso es una falta de respeto a Dios. Porque venimos con el propósito de adorarle, estamos congregados, reunidos. Hermano, da un sacrificio venir a la casa de Dios a escuchar su palabra. Es todo un proceso, hay que vestirse, a veces hay que incomodarse con los muchachos y pelear. ¿O no? Y a veces está con el marido y viene a matarse en el carro y después, Dios le bendiga. Hermano, y es un proceso. Pero aquí no hay gatos. No olvídese, es el que le diga eso. Dígale que no. Que aquí no hay gatos. Esa iglesita, ¿cómo que iglesita? No, hermano, eso no existe. El número no determina el poder de la iglesia. Eso no lo determina el número, porque hay iglesias que son mega iglesias y están totalmente vacías. El Espíritu Santo no mora en ellas. Ellas no son columna y baluarte de la verdad. Porque la palabra de Dios me dice a mí que esa iglesia es la que persevera, esa iglesia es la que insiste a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, esa iglesia que es columna baluarte de la verdad, sigue orando, sigue perseverando, sigue llegando, sigue buscando de la bendición de Dios. El número no determina el éxito de una iglesia. No se lleve de eso. Ni hay gatos, ni el número debe ser excelente. Hermano, qué bueno. Pero yo tengo que venir con la expectativa de seguir orando para que la iglesia se llene. Hay gente que viene a ver los bancos vacíos. No, yo veo los bancos llenos, yo veo las sillas llenas, yo veo la gente que llega. Y extraño a los que no pueden llegar. Pero hermano, no vengo a enfocarme. Aquí estoy mirando porque no sé si voy a seguir, pero es que no, porque yo quiero una iglesia que esté llena. ¿Pero llena de qué? ¿Llena de qué? ¿A qué yo vengo a la iglesia? O sea, ¿cuál es mi propósito? Ver la iglesia llena, ver mucha gente, y yo sentirme como que estoy, sí, qué bonito, eso es muy bonito. Hermano, ¿y de qué fue la prédica? No sé, ahí estaba diciendo el pastor un chiste malo, una cosa. ¿Really? O sea, yo no puse atención a lo que, no escuché el versículo, yo no escuché lo que él dijo, yo no me llevé nada a la casa, yo vi mucha gente, vi un grupo de gente, me canté 2 o 3 cosas y me salí contento de ahí de la iglesia, pero yo no me llevé absolutamente nada, salí más vacío de como yo llegué. ¿Pero cómo es eso? Cuando vengas a la casa del Señor, ven con tu oído afinado, lee cuando se lee la palabra. Trae tu Biblia. Pastor, yo tengo un crick aquí que está bien, no hay problema. Tú buscas su aplicación, está todo bien. Pero no abra la Biblia. Cuando se lea la palabra de Dios, ábrala también para que vea que no hay engaño. Hay gente que está dejando engañar, hay gente que está siguiendo hombres, hay gente que está siguiendo ídolos, hay gente que está siguiendo esto. Además, ¿por qué? Porque no quieren leer la palabra de Dios. La gente no quiere estudiar la palabra de Dios. La gente no quiere tener intimidad con Dios. Y después quiere que Dios le bendiga. No vamos a llegar así muy lejos. Pero la iglesia que la Biblia describe es columna y baluarte de la verdad. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 12. Le leo rápido esto. Mira lo que dice el versos 1 al verso 5. O sea que Pedro estuvo preso. Y dice la palabra de Dios en Hechos 12, 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. En otras palabras, a cristianos, ¿sí o no? Porque muchos de nosotros a veces caen en desgracia. Muchos de nosotros a veces caen en problemas que, bueno, usted va caminando, usted va manejando, le chocan o cualquier cosa puede pasar, ¿sí o no?
Pero él dice que a los cristianos Herodes le echó mano, los apresó para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto en el verso 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y dice que se proponía sacarle al pueblo, hablando de Herodes, a Pedro, después de la Pascua. Dice el verso 5. Así que Pedro estaba, ¿cómo? Custodiado. ¿A dónde estaba Pedro? Escuchen esto, iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Muchas veces a muchos de nosotros es como si estuviéramos en la cárcel, porque nos pasan situaciones de las cuales no podemos ni siquiera salir. Pero hay una iglesia que está de rodillas. Dice la palabra de Dios aquí. Pero la iglesia hacía, ¿qué? Sin cesar oración a Dios por Pedro. Si usted sigue leyendo el pasaje, yo no lo voy a leer la historia completa. Pero Pedro salió, y ahí dice que viene el refrán de que salió como Pedro por su casa. Pedro estaba custodiado por 16 soldados, ¿sí o no? En secciones diferentes. Y dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel y le dijo: cíñete, ponte la ropa, sal por aquí, sígueme. Que las puertas se abrieron solas. Y que más adelante desapareció Pedro, donde estaban orando por él. Y ellos pensaban que era un espectro, que era un espejismo. No lo creían. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia ora y Dios escucha. No solamente escucha, sino que Dios actúa, responde, y Dios corresponde a la oración de esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Dios es bueno y Él conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe, Dios sabe. ¿Por qué este tipo de mensaje no es popular? A nadie le gusta que le estén hablando de eso. Ay, ¿y usted quién es para decirme lo que yo tengo que hacer, lo que no? Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer nada. Yo le estoy diciendo cómo Dios espera que usted se conduzca en su casa. Imagínese que yo vaya a su casa y yo me quite los zapatos, los ponga encima de la mesa, abra la nevera, una nevera ajena, imagínese. Cada quien tiene sus reglas en su casa, ¿sí o no? Hay casas que usted entra, usted tiene que quitarse los zapatos en la puerta, ¿sí o no? Usted no puede entrar con zapatos. Mire, usted puede ser el presidente, el rey de los... Usted tiene que quitarse los zapatos, ¿sí o no? Hay casas que usted entra, que usted llega a una casa, usted tiene que sentarse donde lo mandan a sentar, ¿sí o no? Usted tiene que hacer y conducirse por las reglas de esa casa, ¿sí o no? ¿Y por qué la iglesia es diferente si esta es la casa del Dios viviente? Yo tengo que conducirme de acuerdo a las reglas que el Señor estipula en su palabra. Y aquí dice que yo tengo que venir a oír, tengo que venir a adorar. Y es que hay un problema. Nosotros, desafortunadamente, no entendemos la palabra adoración. Cuando hablamos de adoración, la gente piensa que tiene que ver con cantar. Y no, la adoración va mucho más allá que el canto. Eso es parte, obviamente, de la adoración. Qué bueno es cuando adoramos a Dios y cantamos al Señor. Eso es una parte chiquitita de la adoración. Usted sabe que la ofrenda y el diezmo es una parte de la adoración. ¿O no sabía? No, hay gente que no lo sabe, hay gente que parece que tiene un cocodrilo en los bolsillos. Y tú ves que es como una tijera, y cuando se ponen que meten esos deditos, lo único que sale es un peso, no sale más. Hermano, la ofrenda a Dios se planifica. Yo tengo que venir de mi casa ya con el sobre hecho y ya lo que hermano, porque es que usted le dan hoy es domingo, ya usted cobró el viernes y todavía te está preguntando hoy cuánto va a dar ofrenda. Eso es adoración a Dios. Eso es darle lo que me sobra. Eso no es adoración. Entonces, hablando en ese término, y yo no estoy predicando prosperidad, estoy predicando palabra de Dios.
Eso es parte de mi adoración, porque yo le estoy devolviendo a Dios de lo que Él ya me dio. Usted tiene para dar ofrenda porque Dios le proveyó a usted salud, tiempo, trabajo. Dios le proveyó todo. Y encima de eso el jefe le dio un bono también que usted ni estaba esperando y todavía tiene problemas para darle a Dios. Devolverle a Dios lo que a Él le corre. Eso es de Dios. Dios me dio y ahora yo le estoy devolviendo de lo que Él me ha dado. Dios te da 7 días, Dios te da 24 horas y te pide 2 horas o 3 horas para adorarle y tú tienes problemas con eso. Eso es parte de la adoración. No vamos a meternos todo de lleno en lo que es la adoración a Dios. Pero el pueblo de Dios tiene problemas entendiendo lo que significa adorar a Dios. En los tiempos que estamos viviendo, una de las monedas más valiosas no es el oro, ni la plata, ni el dólar, es el tiempo. Qué bueno cuando tú le puedes dedicar tiempo a alguien. ¿No le ha pasado a usted que usted está hablando con una gente y la gente está en el celular? Hermano, la cena de las familias, hay que sacar los celulares de la mesa. Vamos a pasar un tiempo de calidad entre nosotros. Pero a veces usted le está hablando a una persona y la persona está con otra gente hablando y está hablando con usted supuestamente frente a frente y está con otra persona en el celular. O muchas veces está hablando contigo y le está entrando un mensaje o un texto, una cosa, y le pone atención y se ríe y ve un video y una cosa y tú estás esperando a que esa persona... Hermano, tiempo. Imagínense lo que Dios está esperando por nosotros mientras nosotros texteamos y vemos nuestros posts en Instagram. Dios esperando por nosotros. Dice su palabra que nosotros venimos y los que nos beneficiamos somos nosotros. Dios está aquí ya esperando. Cuando yo llegué, Dios estaba aquí. Cuando yo pensé que vine a visitarle, vine a la casa de Dios, y Él estaba aquí porque esta es su casa. Esta es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero no adoramos de una manera correcta, no entendemos nosotros a qué venimos o con qué propósito y qué es lo que tenemos que hacer. Pero pastor, explíqueme entonces, pero bien sencillo. Dele atención a Dios, ponga la atención a su palabra. Mire, métase de lleno con Dios, conózcale. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y solo a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima, intimidad. Dios me conoce a mí, pero yo no le conozco a Él. Y cuando yo me meto en la intimidad con Dios es cuando yo empiezo entonces a recibir los grandes beneficios y a ver de todo lo que yo me estaba perdiendo. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos capacitados. Todos nosotros somos capacitados y estamos ya listos para hacer lo que Dios espera de nosotros. Dice su palabra que usted y yo, esa columna y baluarte de la verdad, ese templo del Espíritu Santo, somos la luz del mundo, ¿sí o no? Pregunta, ¿estamos alumbrando de la manera que Dios espera de nosotros? Estamos sazonando la tierra, porque somos sal de la tierra, ¿no? Estamos sazonando con la sal que hemos recibido de Cristo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿A qué yo vengo? O sea, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué estoy yo produciendo? Porque fíjense que Dios nos capacita, Dios nos salva, Dios nos prepara, Dios nos da todas las herramientas que necesitamos para ser exitosos en términos espirituales. Pero ¿estamos nosotros produciendo en la manera que estamos consumiendo? ¿A qué vengo? ¿Qué hago? Esto, como le digo, no es muy popular y no es una crítica, es simple y llanamente la palabra de Dios. Pero no me estoy, por ejemplo, escudando a decir, no, que mira, que para decir, no. Yo tengo que saber lo que yo quiero y lo que yo voy a hacer con mi vida en términos espirituales. ¿Qué voy a hacer con lo que yo tengo? Cada uno de nosotros tiene un tesoro en sus manos. O lo malgasto o lo invierto. ¿Se acuerdan de los dones y los talentos? ¿Se acuerdan de los talentos? Que tú me diste 2, ahora te traigo 4.
Me diste uno, te traigo dos. Me diste uno, te doy uno porque tú eres un Dios celoso que se enoja por todo y no sé qué. No, tengo que multiplicar las cosas que he recibido de parte de Dios. En conclusión, hace un tiempo prediqué, no sé si se acuerdan, en Miqueas, capítulo 6, verso 8, y le dejo con ese versículo. Miqueas 6, 8 dice: ya a ti yo te he declarado lo que es bueno. ¿Cuántos saben lo que es bueno? Que Dios es bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto no es truco. Dios es bueno, ¿sí o no? Él dice: ya yo a ti te he dicho, te he mostrado. ¿Cuántos entienden que Dios nos ha mostrado su bondad? ¿Cuántos entienden o entendemos que Dios nos ha mostrado su amor? ¿Cuántos no tienen ninguna duda de que Dios nos ama? Amén. Yo no tengo duda de que Dios me ama. Yo no tengo duda de que Dios me ha mostrado, de que Dios ha sido más bueno conmigo de lo que yo merezco, ¿sí o no? Yo no tengo duda. Y Él dice en Miqueas 6:8: ya te he declarado lo que es bueno. ¿Se acuerdan? Ya te he dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera el Señor de mí? Practicar la justicia, ¿se acuerdan? Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que nos cuesta, pero Dios espera. Y yo se los prediqué, se los expuse hace como unas 6, 7 semanas. Yo sé que las cosas se nos olvidan y no es una cosa como que uno está todo el tiempo encima de eso. Pero ponga la atención a la última: humillarte ante tu Dios. Estamos viviendo en tiempos en que todo es mi derecho, lo que me corresponde, lo que me toca. Recuerden que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice su palabra que para poder seguirle tienes que negarte a ti mismo. Ya no tienes derecho. Fuiste comprado con sangre. Ya tú le perteneces a Él. Ya el derecho no es tuyo ni mío, es de Cristo. Y una vez que Cristo te adquiere, Él empieza entonces a trabajar contigo. Pero hay que humillarse. Y nos cuesta humillarnos. Nos cuesta reconocer que Él es el Señor y nosotros los siervos. Tenemos los roles invertidos. Yo pienso que yo soy el Señor y Él es que tiene que complacerme. Así no es como funciona la cosa. Si se humillara mi pueblo, dice su palabra. ¿Se acuerdan? Nos humillamos. Vamos a orar y a darle al Señor la honra y la gloria. Vamos a humillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su casa, en su lugar de oración, columna y baluarte de la verdad. Señor, yo te alabo en esta tarde y te doy gracias. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, es extensa, amplia. Dice tu palabra que tú eres amplio en perdonar. Yo te pido perdón por mis pecados y perdón por el pecado de cada uno de mis amados hermanos aquí presentes. Bendícenos, Señor, y danos la oportunidad de humillarnos. Danos la oportunidad de postrarnos ante ti, Señor. Danos esa preciosa oportunidad, Señor, que necesitamos. Muéstranos, Señor, que no somos autosuficientes. Ayúdanos, Señor, a conducirnos de una manera decorosa en tu casa. Ayúdanos a reconocer, Señor, que no es en números, no es en programas, es en adoración y humillación donde vamos a encontrar tu rostro, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús yo te pido bendición para cada uno de mis hermanos. Pero sobre todas las cosas te ruego, Señor, porque no es algo que nace natural de nosotros el humillarnos. Tendemos, Señor, a ser orgullosos, altivos. Pero tu palabra dice que tú aborreces al altivo, pero que tú das gracia a los humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir gracia de ti, humillándonos primero, viendo tu grandeza
viendo, Señor, cómo tú, Señor, partiste el mar rojo, cómo proveíste maná en los días de hambre, Señor, cómo tú, Señor, hiciste, Señor, y protegiste el primogénito, Señor, de Israel, Señor, en aquella plaga. Cómo tú te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros, cómo nos trajiste a tus pies, cómo nos salvaste, Señor, cómo diste tu sangre por nosotros. Oh Padre, yo te alabo y te doy gracias, porque, Señor, no reconocemos lo suficiente el sacrificio hecho y las bendiciones que han venido de tu parte para nosotros. Bendice esta iglesia, Señor, y todas las iglesias que predican tu nombre, Señor. Toda, Señor, iglesia que proclama, Señor, a Jesucristo, bendícela, Señor. Y bendice aquellas que no te proclaman también, Señor, para que aprendan a proclamarte humillándose, Señor. Te damos gracias en este precioso día y te rogamos, Señor, que una vez más nos ayudes a hacer lo que es bueno. Porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas cada preciosa mañana. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.